Hola queridos amigos de Cápsulas de Teología, saludos a todos, espero que estén bien. En esta ocasión quiero recomendarles un libro muy especial, muy acorde con los tiempos que estamos viviendo. Y saben que en este espacio procuramos recomendar libros de textos, hacer reseñas, etcétera. Pero en esta ocasión quiero recomendarles un libro que debe ser leído con esa actitud como tal de ser palabra de Dios. Quiero recomendarles la lectura del libro de Apocalipsis. Y quiero dar ante ustedes, ante vosotros, algunas razones, no digo que sean las únicas, tal vez las de mayor peso, de por qué debemos leer el libro de Apocalipsis. Muchas personas tienen una obsesión desmedida con el tema de la profecía, teorías de conspiración, ven señales por todos lados. Y lo triste es que a cualquier falso pseudo profeta le creen, siendo que ya la Biblia había anunciado a tales personas que estarían en la sociedad, pero que aparte nada de lo que ellos dicen concuerda con la palabra de Dios. Entonces, desde Cápsulas de Teología quiero dejar algunas razones por las cuales usted y yo debemos enamorarnos de la lectura del libro de Apocalipsis. En primer lugar, la primera razón la da el libro propiamente en el capítulo número 1, en el versículo 3, dice: bienaventurado el que lee, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Eso lo dice en el capítulo 1. Pero si nos trasladamos en un vuelo de avión express al capítulo 22, el último capítulo del libro de Apocalipsis, los versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro o del árbol de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, la primera razón por la que debemos leer el libro de Apocalipsis es por la promesa de bendición que Él mismo ofrece. Obviamente, por extensión, cuando la leemos, toda la Biblia nos bendice cuando la leemos, pero el libro de Apocalipsis es el único libro que abre con una promesa por leerlo y que cierra con una promesa por leerlo y por guardar las palabras que están allí. Entonces, eso debe ser un aliciente. No debemos ver el libro de Apocalipsis con miedo. Mucha gente pasa años en la iglesia y no leen, no estudian el libro de Apocalipsis. La sola palabra Apocalipsis le suena como algo apocalíptico y el término realmente significa revelación. Primera razón, entonces, te invitamos desde Cápsulas de Teología a acercarte al libro de Apocalipsis, porque es un libro que para su lectura y para guardar su palabra promete una bendición, una bienaventuranza. Versículo 3 del capítulo 1 dice: bienaventurado es una especie de adjetivo que quiere decir feliz, 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 súper feliz, felicísimo, feliz en gran manera. Entonces acércate al libro de Apocalipsis, querido y querida, con la convicción que el Señor ordena que lo leamos, pero además promete una bendición para tal lectura. Luego podemos ver también en el libro más adelante, específicamente en los capítulos 2 y 3, las cartas dirigidas a 7 iglesias geográficas del Asia Menor, 5 de ellas reprendidas por su conducta, 2 de ellas aplaudidas. Pero como segunda razón, en los capítulos 2 y 3 podemos conocer el carácter, la esencia y la naturaleza del Señor Jesucristo. A mí me gusta vemos allí una biografía del Señor Jesucristo en los capítulos 2 y 3, por ejemplo. Capítulo 2, versículo 1, dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, está hablando del Señor, se está identificando, ¿no?
Luego dice en el versículo 8, el primero y el postero, Dios dice esto, el Señor hablando de sí mismo. Ahí mismo en el capítulo 2, versículo 12, él dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Versículo 18, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, ¿no? Luego pasamos al capítulo 3 y el Señor Jesús se identifica como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Versículo 7 del capítulo 3, él se identifica como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. ¿Quieres saber acerca del Señor Jesús? ¿Quieres conocer quién es Él, cómo es Él? Lee el libro de Apocalipsis. Versículo 14, el capítulo 3. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces, la segunda razón es esa. Porque al leer el libro de Apocalipsis conocemos lo precioso del Señor, sus atributos, características, su naturaleza, carácter, su biografía. Y aunque en más sitios del libro de Apocalipsis nos habla de él, los capítulos 2 y 3, en esa presentación que él hace a cada iglesia, pues es un buen comienzo acerca de nuestro amado Señor Jesús. Pero es interesante que en los mismos capítulos 2 y 3 vemos la tercera razón, querido y querida, por la cual debemos prestarle atención al estudio del libro de Apocalipsis. Y es porque ahí seguimos viendo la gracia de Dios en una constante invitación al arrepentimiento. Y en unas 7 ocasiones aproximadamente, Él ordena a las 5 iglesias que no aprobó a arrepentirse de su pecado. Se lo dice a la iglesia de Éfeso, versículo 5, dice, arrepiéntete. En el capítulo 2, a la iglesia de Esmirna la aprobó. Luego reprueba a la iglesia de Pérgamo en el mismo capítulo 2, versículo 16, le dice arrepiéntete, y así con el resto de las iglesias, 5 en total, que él no aprobó, utiliza en unas 7 ocasiones la expresión arrepentimiento, arrepiéntete. Vemos como tercera razón en el libro de Apocalipsis una invitación de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, del favor no merecido, aún en el final de los tiempos, porque sabemos que el libro de Apocalipsis nos narra en su mayoría el final de los tiempos. Vemos al Señor invitando al arrepentimiento. Eso es maravilloso. Mucha gente va al libro de Apocalipsis como si fuera un crucigrama, como si fuera un puzzle, un rompecabezas, decimos en algunos países de América Latina, como si fuera un acertijo donde el detective, el investigador tiene que encontrar algo oculto, algo místico, algo perdido por allá. Y es lamentable que vayamos al libro de Apocalipsis con esa actitud, cuando es un libro tan rico y tan precioso que nos habla del Señor, que nos habla de su santidad, que nos habla del futuro que Él ha destinado para la humanidad. Luego, queridos, en esa invitación para leer el libro de Apocalipsis, vemos una cuarta razón, y esta cuarta razón la podemos encontrar en los capítulos 4 y 5 del libro de Apocalipsis. Si usted quiere formar un grupo de alabanza, si quiere formar un grupo de adoración, si quiere aprender a alabar, a adorar al Señor, tiene que leer los capítulos 4 y 5 del libro de Apocalipsis. ¡Qué capítulos tan preciosos! Donde los santos, los redimidos, los ángeles, los seres angelicales acompañan al Señor allí. Los que acompañan al Señor en su trono le adoran. Por ejemplo, en el capítulo 4 dice que los seres vivientes, versículo 8, cantan al Señor, le alaban y dicen, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y en el versículo 11 del capítulo 4 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Eso nos enseña el libro de Apocalipsis, nos enseña la manera de cómo adorar al Señor. Nos enseña la manera de cómo adorar al Señor. En el capítulo 5, en el versículo 12, allí a gran voz
Decían, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Cuarta razón por la cual el libro de Apocalipsis debe ser leído y estudiado, porque él nos enseña la manera correcta cómo adorar al Señor. Escucho muchas cosas raras que hoy se le dicen al Señor. Hoy se le dice una serie de cosas al Señor que vas a la Biblia y tú dices, pero esto no está aquí. Capítulos 4 y 5 de Apocalipsis y en otros capítulos también, pero allí nos enseña cómo adorar al Señor. Me llama mucho la atención la razón número 5. Y la razón número 5 la encontramos en el capítulo 7 y en parte del capítulo 14, es decir, en los primeros 7 versículos. Esa multitud de los 144,000 sellados, esos 12,000 sellados por cada una de las 12 tribus de Israel, que componen 144,000 sellados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que durante el período de los tiempos finales, durante el período conocido bíblicamente como la Gran Tribulación, el Señor levantará una fuerza misionera sin precedentes en la historia de la humanidad. Obviamente, durante toda la historia de la humanidad, en total, en su conjunto, han salido por el mundo más de 144,000 misioneros en etapas sucesivas. Pero aquí lo interesante, como razón número 5, como fuerza evangelística, como fuerza misionera, es que esta fuerza misionera de 144,000 misioneros saldrán todos a la vez de la nación de Israel a predicar la palabra de Dios. Como misionero cobro ánimo con eso. Como misionero y como predicador cobro aliento al saber que aún en la etapa final de la historia, el Señor enviará miles y miles de misioneros para que las naciones se arrepientan. A mí eso me emociona y puedo alabar y puedo glorificar al Señor por eso como razón número 5, como quinta razón. Ahora bien, si vamos al capítulo 6 de Apocalipsis y luego al bloque de los capítulos 8 al 13 y luego también en el capítulo 14, 8, es decir, todo ese bloque, ahí encontramos, queridos, la razón número 6. ¿Por qué leer el libro de Apocalipsis? ¿Por qué estudiarlo? Sí, es confuso, es difícil, da miedo. Yo en una ocasión le dije a mis estudiantes, están deprimidos, lean el libro de Apocalipsis. Algunos se rieron en la clase y creo que otros se deprimieron en la clase si no estaban deprimidos. Pero es que el libro de Apocalipsis es eso. Lo vamos a hablar al final. Es un libro que produce esperanza para los hijos de Dios. Pero en este bloque de capítulos que acabo de nombrar hasta el capítulo 14, hasta el capítulo 14, una parte del versículo 14, vemos allí al Señor como razón número 6, haciendo justicia. Vemos al Señor haciendo justicia ante el mal, ante sus enemigos y defendiendo a sus santos. ¿Por cuánto tiempo la iglesia del Señor, sus hijos, han clamado por justicia? Han clamado para que las persecuciones cesen. ¿Durante cuánto tiempo los hijos del Señor han clamado para que la iglesia del Señor no sea vulnerable, no sea humillada, no sea perseguida? Pues en este bloque de pasaje vamos a ver al Señor obrando allí, al desatar los sellos, las trompetas y las copas del aire. Será un momento muy difícil para la humanidad, muy difícil, y en todo ello veremos al Señor respondiendo al clamor, respondiendo a las oraciones de sus santos que pedían clamor. Qué momento tan peligroso, qué momento final tan difícil. ¿Y por qué te lo vas a perder? ¿Por qué me lo voy a perder en su conocimiento, en su lectura, en aprender las cosas tan maravillosas que aún el Señor tiene por hacer? Desde este espacio, desde Cápsulas de Teología, queremos seguir insistiendo. Lee el libro de Apocalipsis en tiempos de coronavirus, en tiempos de pandemia, en tiempos de sosiego, de ansiedad, de desesperación. El libro de Apocalipsis nos enseña que Dios, una vez más, que el Señor sigue teniendo el control. No lo ha perdido, ningún virus se lo ha quitado. Por cierto, si estás asustado con la pandemia, si estás asustado por la pandemia,
Entonces tienes que regresar a este bloque de textos, capítulo 6 de Apocalipsis, capítulo 8, hasta el capítulo 14, versículos del 6 en adelante, hasta el final del capítulo 14, y verás que allí el Señor desatará sobre la tierra juicio como nunca ha sido desatado. Eso incluye muerte, incluye hambre, incluye pandemia, desastres naturales, terremotos, pero a la par seguirá desatando su misericordia del Señor. De tal manera que la invitación del Señor, aún en el mismo momento, razón número 6, de juzgar el pecado, de hacer justicia, aún allí, Él sigue desatando misericordia para la humanidad. Y alguien puede decir, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el Señor juzgue de esa manera? ¿Es un Dios tan malo? ¿Es un Dios inmisericordia? Pues no. Cuando empieza todo esto, en el capítulo 6, versículo 15, dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondennos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Querido y querida, nadie podrá escaparse de ese día del Señor. Nadie podrá escaparse de ese día, del día de la ira del Señor. Y en ese día, en ese tiempo, en ese momento, sigue habiendo misericordia. Capítulo 9, versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, las plagas que nombra anteriormente, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Qué triste. No fue la culpa de Dios. Dice, ni aún así. Fíjate que las plagas mueven la pandemia, las situaciones difíciles, las usa el Señor para mover al arrepentimiento. Versículo 20. Y los otros hombres, hay un grupo de hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Escucha esto. Ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni hablar. Versículo 1 me da una nota triste. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de su hechicería, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces, esa es la razón número 6 por la cual debemos leer el libro de Apocalipsis. Luego tenemos, muy interesante, que la podemos ver en el capítulo 19. El libro de Apocalipsis nos enseña en relación a la alabanza, al gozo y al regocijo. ¿Cómo es posible que esto se encuentre en un libro tan tenebroso? Pues sí, porque el libro de Apocalipsis, lo vamos a ver al final, es un libro de esperanza. Es un libro de juicio para el que odió al Señor, pero es un libro de esperanza para quienes le amamos. Para quienes le amamos esperamos la consumación, el término total de la humanidad por unos cielos nuevos y una tierra nueva. Entonces, en los primeros versículos del capítulo 19, vemos allí prácticamente un grito de alabanza y vemos allí cantando aleluya. ¡Wow! Precioso, precioso. Versículo 5, el capítulo 19, dice, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Aleluya, dice el versículo 6 más abajo, porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La séptima razón es que el libro de capítulo 19, en los 10 primeros versículos, nos enseña alabanza, gozo y regocijo. Y en ese momento, dice la Biblia, que serán las anheladas bodas, la cena de las bodas del Cordero. Vamos a comer en el cielo. Vamos a comer. No da el libro de Apocalipsis todos los detalles, pero será un tiempo de comunión con el Señor, donde no habrá más lágrimas, donde no habrá más lloro, más tristeza, más agonía. Estaremos con el Señor para siempre. Esa es la séptima razón. La razón número 8
la podemos encontrar en el capítulo número 20. El capítulo número 20 del libro de Apocalipsis habla sobre el milenio, el reino milenial, el reino de 1000 años. Y vemos allí, en el capítulo número 20, razón número 8, la manifestación del reino futuro y la rendición de cuentas ante el Señor de parte de los no creyentes, de parte de los injustos, ante ese tribunal que se conoce como el gran trono blanco. Y es allí donde vemos esos dos eventos futuros, el reino milenial y el juicio del gran trono blanco. Por cierto, amigo o amiga que ves este video, ¿estás preparado para enfrentarte delante del Señor en su juicio final? Si estás en Cristo, si confías en Cristo, entonces no tienes que temer de ese juicio, porque los cristianos vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Eso lo enseña la Biblia. Pero de acuerdo a Apocalipsis 19, los que le odiaron, los que no le amaron, pasarán ante el juicio del gran trono blanco. Tremendo, ¿no? Dice allí el versículo 13, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tenemos que leer el libro de Apocalipsis como razón número 8, porque allí nos habla de un reino futuro, un reino milenial, y nos habla también de ese rendir cuentas delante del Señor. ¿Cuál será el veredicto del Señor para ti? ¿Cuál será el veredicto? Romanos, la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 1, dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero si no estás en Cristo Jesús, si no has depositado tu fe, tu confianza y le has entregado a Él sin justificar tus pecados, Él es el que te va a justificar a tus pecados. Querido y querida, tus pecados los va a quitar. Si es así, no pasarás por el juicio del gran trono blanco. Pasaremos por el tribunal de Cristo, enseña la Biblia, en otra parte, a entregar nuestras coronas, a entregar los premios, las obras que hicimos en la tierra, a presentárselas al Señor como ofrenda a aquel que todo lo merece. De lo contrario, si no estás en Cristo, si piensas llegar al cielo por tus buenas obras, porque eres bueno, porque no eres tan malo como los demás, porque tienes una religión, porque das dinero, porque haces obras de caridad, entonces a ti te espera el gran trono blanco. Y allí se abrirán libros, y allí se abrirán libros, y en ese momento los que no confiaron en Cristo para salvación y perdón de sus pecados se darán cuenta que no estaban en el libro de la vida, sino en el libro de las obras. Y las obras no llevan al cielo. Las obras determinan que la persona intentó llegar al cielo por sus obras, por sus méritos, y eso el Señor no lo acepta. Llegamos a los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis. ¡Qué rápido! ¡Qué paseo en avión hemos dado en este tiempo en el libro de Apocalipsis! Y los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis hablan de esperanza. Capítulos 21 y 22 de Apocalipsis nos hablan de esperanza. Razón número 9. Si has perdido la esperanza, debes leer el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 21 y 22, cielos nuevos, tierras nuevas, esa nueva ciudad llamada la Nueva Jerusalén, el anuncio y la venida de Cristo a la tierra, con los suyos y por los suyos que estén aquí. ¡Qué maravilloso! Me recuerda las palabras de Tito, capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Tienes esa esperanza bienaventurada? ¿Confías en esa manifestación gloriosa? ¿Confías en esa manifestación gloriosa del Señor Jesucristo? ¿Estás lleno de esperanza? ¿O el libro de Apocalipsis te infunde terror, pánico, temor? Entonces ahí hay un problema. Si eres creyente, si amas al Señor, el libro de Apocalipsis tiene que ser una delicia para ti. Es verdad que hay detalles que no todos se pueden entender, pero esas son las ramas, el tronco principal, la savia del árbol, y los frutos son preciosos, son hermosos. Tito capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Como creyentes no debemos temer al libro de Apocalipsis.
debemos regocijarnos. Así que en los capítulos 21 y 22 vemos la razón número 9, la esperanza bienaventurada. Ahora, hay esperanza para el Hijo de Dios. Creo que hay un par de razones más, y es que el libro de Apocalipsis debe ser leído porque es la revelación final y última de Dios a los hombres por medio de su palabra. Hoy salen por ahí muchos charlatanes. Hoy hay por ahí apocalipsis moderno. Hoy hay por ahí raros. Hay un montón de profetas raros hoy por ahí que cuando los evalúas se contradicen entre unos y otros. Un desastre, una paranoia. Cada uno dice una cosa rara. Cada uno anuncia una fecha de la venida de Cristo. Cada uno dice algo raro. El libro de Apocalipsis debe ser leído porque allí tenemos la confianza de las últimas palabras del Señor. Su última revelación a los hombres. Recuerden que de acuerdo a Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3, Él finalmente nos ha hablado en este último tiempo por el Hijo. Y yo quiero escuchar sus palabras finales. Y esa es la razón número 10. El Señor habló de manera final en esta tierra por medio del libro de Apocalipsis. Pues debemos conocer esas palabras. ¿Por qué perdernos ese documento? ¿Por qué perdernos esa carta del Señor? Máxime en estos tiempos de tanta zozobra, de tanta incertidumbre, de tanta confusión, de tanta teoría de la conspiración, de tantas cosas raras. Yo quiero ir a la palabra de Dios, porque ella me da la seguridad de lo que pasará en los tiempos finales, lo cual nos lleva también a la razón número 11. El mal no se saldrá con la suya. Entonces la razón número 11 por la cual yo debo leer el libro de Apocalipsis es porque el Señor sigue siendo en el libro de Apocalipsis soberano de las naciones. Debo leer el libro de Apocalipsis, razón 11, por la soberanía de Dios, por su control, por su cuidado, por su guía del mundo y de las naciones. Y en último lugar, razón número 12, debo leer el libro de Apocalipsis. Debo leer el libro de Apocalipsis para llenarme de misericordia y orar por los perdidos. Orar por los que no conocen al Señor. Y orar por quienes pasen el momento de la gran tribulación. En mis oraciones oro por quienes estén en la gran tribulación. Tal vez vecinos, amigos, familiares, compañeros de trabajo, tal vez de estudio, conocidos con los que crecí, etc. Algunos estarán en ese tiempo de juicio del Señor. Desde ya yo le estoy pidiendo al Señor, Señor, sálvalos. No todos serán salvos porque algunos rechazarán al Señor. Pero el libro de Apocalipsis debe producir en usted y en mí, amado hermano, amada hermana, debe producir una compunción, debe producir un ánimo, una misericordia a llevarnos a la oración, a la compasión por los que no conocen al Señor. Lamentablemente el libro de Apocalipsis se usa como película, se usa para infundir terror, temor, miedo, y le he presentado 12 razones, seguramente hay más, por las cuales este libro debe ser leído. Pero quiero culminar con la primera razón, que está tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2. Voy a leer versículo 3 del capítulo 1, la primera razón con la que comencé estas razones para leer el libro de Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La primera razón, y con ella termino, es que se nos promete una felicidad inmensa, es lo que significa la palabra bienaventurado. 3 veces feliz. La orden de leer el libro es dada por el Señor, pero la promesa de bendecirnos al leerlo, junto a las 11 razones más que les he entregado en esta ocasión. Anímate a leer el libro de Apocalipsis a solas, en familia. Anímate a sacar lo que está en el tronco, la savia, los frutos. No te pierdas en las ramas, no te pierdas en los detalles, no te pierdas en aquellas cositas, no que son insignificantes, pero que le quitan la majestad a lo que el Señor está enseñando allí. Y de esa manera, querido y querida, el libro de Apocalipsis llenará tu vida y llenará mi vida como lo que es la palabra de Dios. Gracias por haberte unido a la transmisión de esta cápsula. Compártela con otros. Déjanos comentarios allí en el video si tienes preguntas, aportaciones.
Si quieres otros temas en relación al libro de Apocalipsis, nos lo puedes hacer saber. Pero recuerda, bienaventurado el que lee, bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía, y bienaventurados los que guardan las cosas en ella escritas. Y termina el versículo 3 dando una conclusión sin precedentes. Porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca. No ha llegado. No es el momento de la venida del Señor en el coronavirus. Hay muchas cosas peores que aún estarán por pasar. Pero el tiempo sí está cerca. Pero hay una promesa cuando leemos el libro. Y tristemente, hoy por no leerlo recibimos temor, mientras que el Señor promete que por leerlo recibimos bendición. Dios te bendiga. Si estás triste, angustiado, desesperado, deprimido, lee el libro de Apocalipsis. Es una bendición por todo lo que el Señor ha dejado allí para nosotros. Hasta la próxima cápsula. Bendiciones.